If you're a lineman in charge of keeping the lights on, Grainger understands that you go to great lengths and sometimes heights to ensure the power is always flowing, which is why you can count on Grainger for professional-grade products and next-day delivery, so you have everything you need to get the job done. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Hola crack, bueno, en este episodio, como su título lo va a describir de una muchísimo mejor manera, vamos a hablar de lo que son 5 libros para hablar acerca de lo que es la masculinidad. Eso es un tema a veces un poco tabú, hay muchas cosas que se pueden comentar y la idea es hablar, por lo menos darle a usted 5 libros que puede utilizar para tener una buena guía, para trabajar en esta parte a nivel de la sociedad que sin duda cuesta mucho. Son 5, yo sí tengo 2 por acá, pero bueno, le voy a dar un poco de lo que es la información para que tenga la oportunidad de investigar también de su lado. Bienvenido a Manual del Éxito. Mi nombre es Andrés Brenes, soy autor, locutor comercial, especialista en marketing digital y productor de este podcast. Yo creo que para ser una persona exitosa debo estar aprendiendo constantemente y estudiar a las personas exitosas. En este espacio usted encontrará buenas prácticas, hábitos, habilidades y herramientas para ser una persona exitosa. Póngase sus audífonos y prepárese para tomar apuntes. ¡Comenzamos! También tengo por ahí 2 extra que si llegas al final del episodio le voy a brindar, por supuesto. Esta idea de este episodio realmente sale porque hace unos días me puse a ver un podcast que se llama Diary of the CEO, el diario de un director ejecutivo de una compañía. Y justamente hablaban con Logan Ury, una escritora de lo que es el libro No Mueras Solo, y Scott Galloway, que es realmente bastante importante, ¿verdad? En cuanto al mundo de lo que está sucediendo justamente ahorita con las personas de 24 años o menos, que es todo un tema. O sea, hablaban de muchas cosas en cuanto a las aplicaciones de citas, los separados que en este momento estamos. Hay una situación media diferente. Entonces, por supuesto, quería tener la oportunidad de hablar un poco de lo que también trae el concepto, lo que es Ryan Mitchell del podcast Order of Men, que es donde comienza todo el detalle, por lo menos para mí, para hablar de una manera más sensata. Realmente, un hombre en básica teoría, no solamente en lo que es la imagen, se relacionaría a lo que es la parte de lo que sería procrear, proteger, proveer y liderar. En otras palabras, ellos lo definen como procreate, protect, provide and preside. Eso es algo, como digo, que están comentando hace muchos meses, años, inclusive en la comunidad, lo que realmente está relacionado a un hombre. Yo personalmente no siempre relacioné siempre a lo que es ser alguien que sea procrea, y hay diferentes circunstancias para esto, por supuesto. Entonces también es el mismo hecho de muchas de las circunstancias que, por supuesto, voy a tocar en más a profundidad, que tocan otro libro, que es que ser hombre tampoco es solamente ser alguien que es como vulnerable y todo lo femenino que nos han vendido, ¿verdad? El feminismo hoy en día. Entonces, claramente esto va a una distancia muy diferente para lo que es la vida real, lo que funciona, lo que realmente usted y yo como hombre vivimos todos los días, ¿verdad? Que es lo que sabemos, que hay cosas que no funcionan. En la teoría es una cosa, pero en la vida práctica, en la vida real es otra. Como digo, a veces las mujeres dicen una cosa, pero realmente lo que una mujer le atrae, lo que responde, lo que respeta es completamente otra cosa. Por lo menos para mí es eso, relacionar a la figura masculina con la parte de seguridad, de lo que es su visión particular para lo que está haciendo en su vida y que sea su fortaleza, su fuerza, ¿no? Entonces va muy relacionado a esto. Le podrán decir en alguna otra manera que la masculinidad tóxica, masculinidad frágil, pero realmente lo que estamos viendo el día de hoy es personas que no saben si son hombres o no, que siguen lo que dicen la teoría, los que han vendido en las universidades de pintarse las uñas, de hacer un montón de cosas, pero esto particularmente no hace más o menos a un hombre, sino estas características que, como está hablando Ryan Mitchell del podcast Order of Men, está relacionado más a procrear, proteger, proveer y liderar, que son las abstracciones más básicas que se puedan tener, ¿verdad? No existe para mí una masculinidad tóxica o eso frágil. Realmente, cuando usted ve que hoy en día el problema, tanto en hombres como en mujeres a nivel social, es la violencia, es el hecho de toda la incomprensión, las faltas de respeto. Lo que sucede en muchos de los casos, en parejas, en muchísimos otros contextos cuando hay problemas, es que realmente el hombre ya no tiene ese respeto que normalmente antes le brindaba el hecho de estos 4 principios, ¿verdad? Y tener también la idea de que ya la mujer no lo admira, no lo respeta, le pasa por encima, es como cualquier otra cosa. Entonces, en lugar
lugar de meterse en situaciones complicadas, lo que deberían hacer simplemente es asegurarse de uno como hombre, empezar a trabajar en sus cosas y aprender a hacer esto, a empezar a proteger, empezar a cuidar, a tener esa responsabilidad de uno mismo en sus propios contextos. Entonces hay 5 libros que le voy a recomendar a usted, que nuevamente un par de sugerencias al final. Es bastante importante tocar estos temas y a veces están en inglés. Me hubiera encantado que todos estos libros estuvieran en español, pero la verdad es que los expertos y las personas que buscan, que realmente entienden de ese escenario, lo que está pasando en Estados Unidos y en algún momento, por supuesto, va impactando algún tiempo después en Latinoamérica, lastimosamente no se están especializando, no hay personas tal vez muy interesadas en este tema. Y si bien es cierto, yo no soy el mayor experto en esto, sí es cierto que he buscado más información, que hay algunos recursos que le puedo brindar para sobre todo tener buenos roles masculinos, que las personas en la humanidad, en la vida real, ocupamos roles, ocupamos realmente tener ejemplos a seguir, cosas que sí se deben hacer y cosas que no. Primero que todo, el libro que se llama Raising a Modern Day Knight, del autor que se llama Robert Lewis. Ese es un libro que tiene un enfoque bien intencional. Ya está estructurado para las personas, tal vez usted es el caso, amigo, que ya tiene hijos varones, que realmente ahí viene mucho inspirado a lo que es la caballería medieval, de ahí el título, ¿verdad? Por supuesto. Y venimos a comentar que hay muchas de esos valores, de esas ideas, ¿verdad? Que hoy en día los hombres en la vida real carecen, y que es por obvias circunstancias la falta de una imagen masculina, líder, protectora, que provee, que realmente lidera, que realmente le enseña cómo tiene que comportarse. Yo creo que no estaríamos en el momento donde estaríamos si las personas se trataran con respeto, donde estuvieran presentes los papás, donde no hubieran problemas de alcoholismo, con un montón de circunstancias, pero lastimosamente muchos de esos casos es porque imitan a personas que no son buenos roles. Entonces, si usted tiene a su papá, claro, si usted tiene por supuesto una buena relación con su parte masculina, no va a ser una persona que es violenta, que genera problemas. Todo lo contrario. Aprende a cómo lidiar con problemas, a cómo tener una manera más fácil de llevar para la sociedad, que realmente es lo que tenemos control. Como hombres, de lo que tenemos control es lo que hacemos nosotros. Entonces esto va muy relacionado a toda esta parte, y por supuesto, cuando no se transmite de una manera apropiada esto de padres a hijos, donde hay un montón de circunstancias que se están dando, es bien complicado que esto pueda ser algo que se va a solucionar, ¿verdad? Que ellos tienen una guía o una persona que está ahí importante. Esto no quiere decir que si usted crece sin papá no puede como levantar cabeza y hacer cosas, pero es normalmente muy regular ver a personas que sí tienen un rol masculino claro, que les es más sencillo, por lo menos tienen que hacer menos trabajo. E incluso cuando vemos incluso las madres solteras, sabemos que hay alta probabilidad, y hay varios podcasts que he escuchado ya con por lo menos estadísticas ellos en Estados Unidos, donde sí dicen que está claro que la falta de rol masculino hace que particularmente los hombres, los varones, tiendan a ser más violentos, a meterse en pandillas, a no tener realmente un buen comportamiento. Tal vez no tanto las mujeres, pero realmente el mayor problema de nosotros radica en eso, en que no hay tal vez en muchos casos un buen ejemplo, un buen rol masculino que le pueda seguir, ¿verdad? En el ejemplo, en qué hacer, en qué actividades sí, qué actividades no. Todo esto en los momentos de decir usted tiene lo que se requiere para levantarse, es lo que va a tener un papá. Entonces, sin duda es muy, muy valioso esto. Mira, y toca, como digo, temas clave como que la masculinidad no se hereda, es algo que ya uno tiene que ir aprendiendo, que se enseña con los roles que vemos en nuestro alrededor, con nuestro abuelo, nuestro tío, nuestro padre, alguna persona masculina, inclusive cuando no tienen papá, que pueda llegar un padrastro que sea de manera positiva, que la persona, en ese caso la mamá, les permita tener la autoridad y lo que se requiera, lo que en algunas situaciones lastimosamente no es lo que sucede. Y hay una transición también de ser un niño a pasar a ser un hombre, ¿verdad? Y por supuesto, aquí ya se habla un poco más de algunas tribus, de cierta historia, de cómo es en algunos contextos ciertos rituales y ceremonias que ayudan a pasar de ser un hombre, que es lo que se ocupa, de ser un niño, porque las mujeres sí tienen como esa transición de una manera más sencilla, porque, ¿verdad? Con su proceso biológico de lo que es su periodo y todo esto es algo más notorio. Pero uno como hombre solamente asume responsabilidades y algunos ni siquiera lo hacen. Entonces como que nunca pasan de lo que es un niño a ser un hombre realmente que toma responsabilidades y hace cosas. También hablan en este libro de lo que son valores como el honor, la responsabilidad, la valentía, la misma fe, que no solamente todo tiene que ser porque es religioso, ¿verdad? Sino, ¿verdad? Tener esa capacidad, esa creencia de que hay cosas mejores en el futuro, de tener un propósito, muchas cosas más que ya he hablado incluso en este mismo podcast y que deben enseñarse de una manera consistente y consciente para que los niños desde que están pequeños vean buenos valores, vean buenas cosas. Como dice por ahí, ellos aprenden de su ejemplo, no lo que usted dice. Entonces el concepto nuevamente de caballero moderno, que es por ahí una metáfora
que ya vienen a darle a los chicos de una u otra manera, ¿verdad? Lo que es un código de conducta, una misión, ¿verdad? Un sentido, un propósito que es sumamente importante desarrollarlo. Por ahí interesantes frases que se pueden encontrar por ahí, ¿verdad? Dice que un hombre sin una visión clara de la masculinidad está destinado a fracasar como esposo, padre y líder. También dice que no basta con ser un buen proveedor, un padre debe ser guía y forjador de carácter, que es bastante importante, ¿verdad? ¿Por qué decidí incluir este libro? Por supuesto, porque es perfecto, como digo, para ese padre que quiere formar hombres que sean íntegros, que sean buenos en un mundo donde a veces estamos muy confundidos y realmente a veces no se quieren tomar lo que deberían ser roles masculinos positivos. Entonces es algo también que es muy práctico, es algo que conecta incluso con cierta parte espiritual, por supuesto, porque va muy relacionado a esto, de quien realmente buscan un mundo que es guiado por valores, no solamente por reaccionar, por vivir en el mundo simplemente porque sí. Ese es el primer libro, Raising a Modern Day Knight, de Robert Lewis. Igual voy a dejar todo lo que son los enlaces de lo que son estos libros en la descripción del audio de lo que es el podcast, ¿verdad? En las plataformas de podcast va a encontrar en la descripción esos enlaces. El segundo libro que tengo para usted, que espero también sea también de utilidad si tiene interés en esto, es el libro que se llama The Way of Men de Jack Donovan. Nuevamente, 2 libros. De momento estos no sé si están en español, solo sé que los he encontrado en inglés. De momento lo que es este libro se basa mucho en explorar lo que realmente significa ser un hombre. Van relacionados todos esos libros en cuanto a eso. Eso sí, desde una perspectiva tal vez un poco más evolutiva, más en cuanto al cambio, a lo que ha sido relacionarse con otros hombres, ¿verdad? Más de la parte tribal, lo que es el comportamiento, el arqueotipo, que es un hombre que sí hace, que no. Entonces él propone por aquí que la masculinidad verdadera no es una construcción social. Ahí es donde se sientan las bases de muchas cosas, sino que es un conjunto de virtudes que son relacionadas con la supervivencia y con la protección del grupo. Y sobre todo del liderazgo, que en muchos casos el liderazgo comienza y se ha trabajado siempre de manera masculina, que es parte de las cosas que siempre me gusta a mí comentar. El liderazgo es masculino. Temas clave, por supuesto, en este libro que se van a incluir, ¿verdad? Las virtudes tácticas del hombre que se comentan son la fuerza, ¿verdad? La parte física y mental que se tienen que trabajar muchísimo. A veces hoy en día esto es algo que descuidamos y yo creo que yo me incluyo en eso a veces de la parte física por no hacer tanto de pesas, de fuerza, muchas cosas, porque tal vez uno no quiere más bien irse por la típica imagen, ¿verdad? También lo que es el coraje, sobre todo la parte de estar teniendo ese valor, aún con el miedo de enfrentar situaciones de peligro, el juicio, cómo tener buenas decisiones ante la adversidad, algo que tal vez es relacionado al estoicismo un poco, ¿verdad? De poner un poco las barbas en remojo y analizar el comportamiento de uno. Entonces es bastante importante. Y por supuesto lo que es, ¿verdad? Cosas como la maestría, que yo se tenga buenas habilidades, que sean valiosas para poder aportarle a la sociedad. No solamente yo aporto para que yo tenga algo, sino aportarle a la humanidad, a la sociedad. Y la última, por supuesto, es el honor, ¿verdad? Que es un gran reconocimiento al valor, algo muy masculino, ¿verdad? El de hecho de exigirse uno mismo bastante. Entonces es sumamente bueno. Ahí se habla un poco de la crítica, ¿verdad? Moderna entre lo que es ser un hombre que es como un buen hombre, simplemente como moralmente correcto, y por supuesto lo que es ya ser como competente, fuerte, confiable, que es lo que se espera a nivel social, y versus lo que es también ser un hombre bueno, que realmente sí es una persona que pone límites, que hace muchas cosas. Entonces bastante importante. También en ese libro se destaca el rol del grupo de hombres, que es muy importante. A veces muchos carecemos de tener amigos, tener un grupo social muy grande, ¿verdad? Entonces cuando usted está pasando por algún momento complicado, no tiene con quién realmente como tener ese espacio para ventilarse, para vivir ciertas cosas, para preguntar, para decir, no sé cómo reaccionar ante esto, estoy pasando esta situación, o sea, denme luz en esta situación que estoy pasando en este momento. Entonces es bien importante eso, que creo que también en algún momento en el podcast de Order of Men de Ryan Michler, por ahí también se habla bastante de eso, de tener una tribu de hombres también, porque nosotros, aunque somos muy competitivos, tendemos también como a descuidar esa parte social que es muy importante. Y este libro también rescata lo que es la necesidad de las pruebas, de la jerarquía, de la camaradería, que es parte de lo que en sí vivimos desde toda una vida nosotros como hombres. Cuando usted ve las personas que siempre han tenido como en su equipo de fútbol, siempre un capitán, alguien que dirige, hay, ¿verdad? Roles particulares de un defensa, de un mediocampista, de un delantero. Entonces eso hace que el todo funcione de una mejor manera. Divida y vencerá, dice, ¿verdad? Entonces usted tiene a alguien que hace bien su papel, alguien que hace bien su papel aquí, alguien que hace bien su papel aquí. Cuando todo se une, hay un beneficio mayor porque delegamos, aprendemos a eso, manejarlo de una mejor manera. Entonces, por lo menos para mí, va mucho relacionado a esto, a esta jerarquía, al probarse que sí se puede, ¿verdad? Y sobre todo al verse competitivo, pero de una manera en donde también hay cierta camaradería
como digo, en donde la competitividad está bien, pero no solamente somos enemigos 100% de esto y nos vamos a ir a golpear, sino que nos ayudamos entre nosotros cuando vemos a alguien que también requiere, ¿verdad?, esa parte de colaboración. Frases interesantes de este libro: ser un buen hombre y ser bueno en ser un hombre no es lo mismo, y la masculinidad es tribal, se valida entre hombres, no por aprobación externa, que es algo muy importante y de hecho se hablará próximamente de eso. Es muy probable que en este otro libro, que es el que continúa, se dice: la masculinidad tiene que aprenderse de hombre, no se puede aprender masculinidad de una mujer, nada femenino puede enseñar fuerza, es parte de lo que requiere, ¿verdad?, aprender esto de la comunidad masculina, de tíos, de padres, de hombres presentes en la vida de los niños, que les enseñen, como decimos, este viaje de ser un niño y convertirse en hombre. ¿Por qué decidí incluir este libro particularmente en esta lista? Bueno, rompe con las visiones a veces muy suavizadas, lo que se espera hoy en día de lo que es políticamente correcto de la masculinidad. Realmente el hombre no puede ser políticamente correcto, y en un momento su fortaleza, su liderazgo tiene que ir en contra de lo que está mal. No porque algo esté bien, que todo el mundo lo hace, quiere decir que es correcto, sino que lo que es correcto se tiene que hacer aunque nadie lo haga. Y es parte de las cosas que el que tiene un pene prácticamente es el que tiene que velar por a veces ser como el enemigo de la película y el malo de la película para poder hacer las cosas de manera correcta. Y por supuesto es algo que es directo, es crudo y provocador, que es prácticamente la idea de ese ideal que hay que reflexionar, ¿verdad?, sobre lo que hemos perdido en muchos escenarios en estos momentos en la cultura moderna, con tirarnos aquí y allá e intentar redefinir algo que en muchos contextos tenía una buena base y que fue un buen intento, pero que sabemos que funcionó de la manera incorrecta, que salió del tiro por la culata, porque más bien afecta a largo plazo las mismas mujeres y la misma sociedad. Y también porque es un libro que es súper útil para los hombres que realmente tal vez están un poco desconectados. Yo personalmente he pasado, por supuesto, por esta etapa, pues sentirse por ahí, de lo que es esa energía masculina, de sentirse suficientemente bueno y también, como decimos, buscar comunidad, buscar pertenecer a un grupo, tal vez de hombres, y en muchos escenarios tal vez no es el grupo más correcto, más ideal, que va a ser de beneficio para usted a futuro. Entonces ese es el segundo libro, que se llama The Way of Men, de Jack Donovan, sumamente recomendado. Tercer libro, que se llama Wild at Heart, de John Eldredge. Este libro sí está en español, que es este, ¿verdad?, Salvaje de Corazón. Y bueno, John Eldredge básicamente propone que todo hombre nace con un deseo de aventura, que realmente cuando usted ve a los niños, ellos siempre, de manera natural, sin que usted les imponga nada, tienden a ser los varones más de buscar, de asumir riesgo, de hacer muchas cosas. Entonces es parte de lo que está basándose en la naturaleza de lo que es un niño, ¿verdad?, de la aventura, la batalla, inclusive la búsqueda de belleza. Por ahí la masculinidad, según como dice Eldredge, ha sido ya como domesticada. Es algo que es por la cultura moderna, que ya en presencia hay cosas masculinas, pero realmente en esencia como tal a veces se ha perdido mucho, y el hombre, ¿verdad?, fue creado para vivir con una pasión, para vivir con valentía, para vivir con un propósito. Temas clave en lo que es este libro: los 3 deseos centrales de todo hombre, que es una batalla por pelear, probarse que tengo lo que tiene, ¿verdad?, requerido, una aventura por vivir, experimentar el mundo, tener conocimiento, ser alguien que tiene determinados conocimientos en la vida real, y una belleza por qué rescatar, que es por supuesto el interés del hecho de vivir con en algún punto una compañera, tener familia, tener una pareja, es parte de lo que va por ahí. Dentro de lo que son las críticas, ¿verdad?, que me gusta que él critica la figura del hombre bueno y aburrido. Dice que de esta manera inclusive la religión ha domesticado mucho al hombre, ¿verdad?, y la sociedad, o más que nada en muchos escenarios, la comodidad. También es alguien que plantea lo que es el concepto esto de salvaje de corazón, que es parte de que el hombre siempre, nosotros de una u otra manera tenemos ese montón de testosterona, de hormonas que anhela riesgo, explorar, a ir a ver el mundo, a vivir nuevas cosas. Es algo tan como normal, natural, sin que uno como que le imponga esto a otras personas, ¿verdad? Y hay cierta lucha que requiere con el mismo hecho de ir a explorar, de probarse de que sí tiene lo que se requiere. En ese caso hay un punto en donde él plantea a muchos hombres que viven realmente con heridas que obviamente no son sanadas, y muchos de esos escenarios, como decimos, se repite la idea de que es falta de padre, y realmente cuando tienen que llegar a enfrentar cosas y madurar, ya viene como algo que es verdaderamente difícil y se hace cada vez más complicado, como decimos, sin alguien que le dé por lo menos alguna guía. Sabemos que nadie es perfecto, pero nuevamente ayuda muchísimo. Puntualmente sí es alguien que el autor dice es algo como más que invita al hombre a reconectarse con lo que es la figura de Dios, ¿verdad?, como padre, y encontrar una identidad como más espiritual. Puede que a usted le guste, puede que no le guste, eso es cuestión de pues ya su propia fe, su propia experiencia de vida, pero el libro realmente aporta muchísimo, y no solamente porque tenga estas ideas relacionadas tal vez con frases de la Biblia
Biblia hay cosas puntuales que sí puede como hablar a profundidad, sino que de verdad tiene mucho sentido. No solamente es poner una cita bíblica o algo por ahí porque me da la gana, no, sino que hay una justificación y un sentido en lo que está hablando. Frases bien importantes: que los hombres están aburridos no por falta de entrenamiento, sino porque es una falta de misión real. Y segunda frase por ahí: Dios no creó al hombre para ser seguro y domesticado, sino peligroso para el bien. Entonces es algo que también habla en alguna parte que me gusta mucho, en donde se habla por aquí de que usted no nació para estar en una casa, a veces en muchos escenarios no porque no pueda colaborar, sino porque si usted solamente es un hombre que pasa en su casa encerrado, llega un momento donde usted va a necesitar salir, a ir a explorar, ¿verdad? Que su corazón necesita ser encontrado realmente como en el bosque, cosas como esas. Y siempre me ha gustado mucho eso, la idea, ¿verdad? Entonces aquí se refuerza muchísimo también el mismo hecho de que se ocupa una comunidad de hombres, que la masculinidad se aprende de las personas que son presentes en su vida, que usted para aprender a ser hombre tiene que tener de verdad actividades masculinas para realizar. No solamente es, mira, es que nació hombre y esto y lo otro, sino que en muchos escenarios vemos esto, y también esa idea que el feminismo ha querido tirar abajo lo que es tradicional masculino, de la fuerza, de verdad los valores, que en mucha manera todos estos libros van relacionados. Está muy reforzado en esto, la verdad. Como digo, si alguien inclusive tiene la oportunidad de conseguirlo en español, súper recomiendo que tenga este libro ahí para que pueda leerlo al menos una vez en su vida, que es sumamente bueno. Y por supuesto, continuando con eso, sería la idea de por qué decir yo incluir este libro en esta lista, y es porque por supuesto pues ofrece una mirada, como digo, cristiana. No solamente a veces es ver de una u otra manera más ver a lo que todo el mundo hace, sino que también es válido tener un punto tal vez algo más objetivo en la parte cristiana, más relacionado a la parte de Dios, y verdad que es sumamente relacionado a la parte como existencial, a la parte más emocional. Entonces yo creo que no es parte de negar eso, tenemos los hombres, sino tener la oportunidad de como aprenderlo a conocer, a realmente decir, sé que eso existe, sé cómo tratarlo, pero no tampoco es como que me voy del extremo donde solamente soy sumamente emocional. También el autor comenta acerca del ideal para un hombre, que es que se sienta que realmente a veces ha perdido como esa chispa, ¿verdad? De lo que es desconectarse de su esencia. Ahí es donde sentimos muchos de nosotros que estamos como perdidos, que no tenemos un propósito. Entonces me dio mucho en el clavo cuando leí cosas como esas relacionadas por ahí, y también ayuda mucho a que es la persona que tal vez tiene que procesar heridas, ya cosas emocionales, cosas que tal vez usted no va todos los días a comentar. Es algo que tiene la oportunidad en su manera privada de poder ir a escuchar, a hablar, tener a profundidad estas cosas que, verdad, como digo, se ha a veces perdido, o no tiene uno el entorno adecuado para preguntar, para hablar de este tema. Entonces nadie le va a decir a usted nada porque se lea un libro. Entonces a veces esa idea de que usan su debilidad para su contra, por lo menos con este libro ahí hay determinadas cosas que se empiezan como a deshilachar para entender de dónde viene, ¿verdad? Muchas de las heridas que por ahí están, que todos tenemos diferentes cosas. El asunto en esto es quién decide o no trabajar en lo que realmente más le cuesta, que es un trabajo diario, y mientras uno esté con vida, por supuesto, esto no se acaba. Y bueno, ya se vendría lo que es el siguiente libro, que se llama No More Mr. Nice Guy, del doctor Robert Glover. Este libro me gustó muchísimo. Esta idea yo la tomé de un podcast de algo que no tiene que ni siquiera ver como con masculinidad, pero que sí era de Bedros Keuilian, que es alguien que hablaba justamente de su propio trabajo, que ha venido trabajando a nivel de terapia, a nivel emocional, de muchas cosas, y él recomendaba justamente esto. ¿Por qué? Porque es un libro que, como decimos, va como desmitificando, desmontando ese mito de ser un hombre bueno que solo vive tratando de vivir de la aprobación de los demás, de agradar a los demás, de realmente ser esa persona que le pasan por encima en todo momento, ¿verdad? Que aquí es donde Glover sostiene que muchos hombres ya como que adaptaron esa idea de ser un buen tipo, ser buena persona. Eso es a lo que se reduce ser un hombre. Entonces, como estrategia es eso de que en algún momento también lo viví yo y lo hice como para evitarme conflictos, para realmente ser alguien que le agrada a los demás, para alguien que se siente aceptado por la sociedad, ¿verdad? Los amigos, pero realmente usted y yo sabemos que cuando usted empieza a hacer ese tipo de cosas, en realidad usted no se siente bien, usted no se siente como muy de manera genuina, sino que ya uno empieza como a sentirse muy frustrado, a reprimir muchas cosas y a desconectarse muchísimo de uno como persona, de su autenticidad, de su ser como, ¿verdad? Lo más genuino. Entonces es muy importante. Hay temas clave que se pueden tratar aquí, como lo que es el síndrome de chico bueno, que es lo que él comenta, así es como lo define el terapeuta, y es alguien que, como digo, tiene muchísimos años viendo en terapia este tipo de casos. Inclusive tiene su propio grupo, ¿verdad? Que se ha extendido a lo largo del mundo de subgrupos que se ayudan entre ellos
momentos en que se empiezan a ver esto, ¿verdad? Porque ya es donde se entiende esto de que no es algo que es natural ser siempre amable, ser siempre complaciente, ser sumamente servicial, a pesar de que las cosas no sean recíprocas. Entonces solamente cuando usted actúa de esta manera siempre va a tener el amor, el sexo y la validación, pero realmente esto es lo que en la vida real no sucede. Cada vez que usted se vuelve más complaciente con los demás, le pasan por encima y sus necesidades se vuelven menos vistas. También es el hecho de definir como estos nice guys, como, ¿verdad? El hombre buena gente que, como decimos, suele evitar confrontaciones para no generar problemas, para no sentirse en una situación incómoda, comienza a reprimir sus necesidades. En algún momento yo lo hice, en algún momento, ¿verdad? No quería yo tal vez hacer algo que fuera a generar el problema y decir, es que realmente lo que necesito es esto. Si usted no me da esto, no vamos a seguir, o no realmente estoy dispuesto a continuar con esa relación de amistad o de pareja o lo que fuera, cuando no es algo como que cubre mis necesidades, lo que realmente necesito, ¿verdad? Llega un momento también en donde esa aprobación social se vuelve, sobre todo cuando uno tiene roles positivos, una forma de manipular para decir, es que como yo quiero esa aprobación, tiendo a hacer cosas y entonces si no lo hago, también manipulo. Entonces también viene una u otra manera a hacer algo que desgasta muchísimo y sobre todo, digamos, que llega a generar mucho resentimiento que se vuelve oculto y en algún momento esos hombres buenos estallan y generan un problema. Y es exactamente por eso, porque no supieron cómo manejar de manera apropiada esta situación. ¿Cuál es en este caso lo que dice el autor para como que comenzar esa sanación ahí, ese camino como más correcto, que es obviamente recuperar su autenticidad, ¿verdad? Establecer límites sanos, ¿verdad? Decir a la gente, esto estoy dispuesto a tolerarlo desde el inicio, esto y esto no. Y ser alguien que no está generando problemas simplemente por problemas, sino que está marcándole de manera amable, comunicándose de manera asertiva lo que realmente está dispuesto a tolerar y lo que no. Y por supuesto, ¿verdad? Ya ahí darse cuenta de que usted no es perfecto, que usted no tiene que cumplir con ese estándar de nunca equivocarse, de que no lo sabe todo, de que no tiene por qué saberlo todo. Usted está en ese camino para aprender y, como decimos, se aprende de una comunidad de hombres que a usted le van a ayudar y le van a facilitar mucha información. Y también hay que reconciliarse con esa masculinidad, con ese deseo, con esas ganas de ser mejor, de ser fuerte, de sentirse capaz. Todo esto es parte de lo que se trabaja por ahí. En esa misma idea está muy relacionado al trabajo de terapia. Entonces ahí algo que me pareció genial, ¿verdad? Las frases o las ideas que destacaría, por supuesto, es que los nice guys, ¿verdad? Los hombres buenos no son realmente tan agradables. Alguien que es sumamente complaciente, usted más bien le cae mal. Ser bueno no es lo mismo que ser maduro emocionalmente. Estar haciendo cosas por caerle bien no quiere decir que es algo que usted define automáticamente que es alguien como buena persona. Una buena persona tarde o temprano va a tener que decir, estoy de acuerdo con esto no. No tiene que ver con faltarle el respeto a los demás, gritarle y hacer problemas, sino con de verdad comunicarse, de verdad, de acuerdo a sus valores, que es importante, que no. Y por supuesto el hecho de que un hombre debe ser capaz de decir no sin sentirse culpable. ¿Cuántas veces en algún momento se quiere ayudar a un amigo? ¿Cuántas veces su familia le pide algo y usted realmente no está en las circunstancias o no se siente con ganas o está muy cansado o lo que sea? Y es como, diga un no. Es mejor de manera genuina evitarse algún tipo de situación posterior porque simplemente se hace algo porque no quería hacerlo. Entonces mejor que alguien, ¿verdad?, se sienta decepcionado, que no le puedo ayudar, usted realmente aprende como a decir no. Eso realmente es algo que caracteriza mucho al hombre y que se ha perdido muchísimo en esta sociedad, aprender a decir no y no dejarse manipular. Nuevamente, ¿por qué incluiría este libro particularmente? Bueno, porque es muy práctico, es muy directo, ¿verdad? Toda la cosa que habla mucho en cuanto a lo que es desde lo que sale el hombre en la posguerra, la Segunda Guerra Mundial, todo el post-traumatic disorder, lo que causa el feminismo, lo que causa la falta de papás, que cambia la economía de la parte como más agropecuaria a la parte más industrializada y luego a la economía de servicios. Entonces la mujer ya se ve como, ¿verdad?, por falta de roles presentes masculinos, comienza a ejercer ya en la parte laboral, lo que realmente empieza como a intentar reemplazar la parte masculina de proveer de manera económica. Y es esto de decir no necesito a los hombres y todo esto. Entonces cuando se entiende el contexto, que está muy bien explicado en este libro, de verdad es sumamente valioso y por eso es que dije, de verdad tienen que incluirlo, tienen que saber que este libro existe, que es muy bueno, ¿verdad? Entonces para mí es algo que es sumamente importante ese contexto histórico y obviamente ayuda con lo que son los patrones de autosabotaje en relaciones, que en muchos contextos hay hombres que pues se autosabotean, de que usted se merece cosas buenas, pero por ser un buena gente, por ser alguien que aguanta todo, ahí sigue. Y tal vez es algo como un poco complicado de comentarlo, pero los que lo han vivido saben que eso es algo que uno se comienza a autosabotear, comienza a decir que usted no tiene las capacidades para esto, se conforma con esto, no actúa, empieza a dar de usted mismo y al final del día la pareja que usted tiene comienza a resentir exactamente eso, que es su falta de masculinidad, su falta de seguridad como hombre. Y nuevamente es de una u otra manera relacionado a la autoestima. Y también es un llamado de verdad para que usted deje de vivir y agradar a los demás, a vivir por aprobación externa. Haga las cosas que usted quiere y empiece a vivir con sus valores, con su integridad, con su fuerza, con su visión, con su claridad.
vaya donde usted tenga que ir. Si algo le gusta, comuníquelo. Si algo no le gusta, comuníquelo. No es nuevamente agarrarse de golpes por todo, sino simplemente aprender a decir, esto me gusta, esto no, esto está conmigo, esto no. ¿Verdad? Un librazo, ¿verdad? Yo lo leí, lo tengo en versión digital, no lo tengo en versión física. Creo que hay una versión en español, si mal no lo recuerdo, porque ese libro fue uno de los bestsellers en su momento, que aunque algunas personas lo han criticado muchísimo, para mí es sumamente valioso. Y el último libro, al menos el quinto de la lista, es este libro que se llama The Mask of Masculinity de Lewis Howes. Este libro solamente está en inglés. Yo lo descubrí porque es el creador del podcast The School of Greatness. De hecho, en el episodio anterior hablé justamente de lo que he aprendido, que ha sido un gran referente para mí en el mundo del podcasting. Entonces, por lo menos para mí es sumamente importante hablar de estas cosas. Lewis aquí explora todas esas máscaras, esas ideas, ¿no? De que los hombres, por tener ese intento de encajar en los estándares que se piden, y que a veces es porque también las mujeres viven en muchos casos exigiendo muchas cosas que tienen que mantenerse por ahí, ¿verdad? De lo que es ser un hombre, o que es lo que se espera de ser un hombre. Por ahí entonces ya esos limitan por ahí el crecimiento, dañan relaciones, de verdad desconectan a la persona de su verdadero yo, que vemos es un patrón que todo eso se sigue repitiendo en los libros tarde o temprano. Cada autor tiene lo suyo, ¿verdad? Pero aquí se habla como de temas muy similares, y el libro realmente aquí ya sí viene como a quitarse esa máscara, a dejar de ponerle la imagen a la gente de los demás, porque realmente tiene que aprender en ciertos contextos, ante lo que es, ¿verdad?, el tiempo adecuado, con el círculo adecuado, aprender a ser alguien que es vulnerable, alguien que es auténtico, alguien que tiene un poder de esa emoción real. Lo que se utiliza para bien es muy positivo. Ahí prácticamente muy por encima, en algún momento yo hice un video para cada una de las máscaras de la masculinidad, que son 9, y bueno, es la máscara del guerrero, que siempre es fuerte, nunca muestra debilidad. Lo que es la máscara del playboy, o el que siempre es como el conquistador, ¿verdad?, que siempre usa el sexo como validación. El que es la máscara del proveedor, que se define solamente por lo que tiene en el banco, lo que gana, lo que tiene de manera material, que un hombre no solamente vale por lo que tiene. Es importante que pueda demostrar que tiene sus capacidades y todo, pero porque usted tenga una mala temporada no es un mal hombre. No quiere decir que usted no tiene capacidades, pero a veces de verdad como que añadimos tanto el peso a esa imagen, a esa máscara, que cuando eso a veces no funciona, nos vamos de verdad de bruces y tenemos muchos problemas. También la máscara de atleta, ¿verdad?, que es alguien que es su valor basado, alguien que valora solamente lo que es su rendimiento, en lo que es ganar, probar que es el mejor, que tiene los mejores records, alguien que es sumamente llevado a la energía masculina competitiva, pero de una manera como no tan saludable. Y luego lo que es la máscara del agresivo, ¿verdad?, que ya esto es usar la violencia, realmente ser alguien que está lleno de ira para controlar, para tener todo lo que tiene que ver con esconder ese miedo a que lo utilicen, lo dañen. Entonces esto es como por supuesto de lo más complicado de ser esa persona que se esconde, como dicen, detrás de una persona muy enojada. Es alguien que está muy dolido. También está lo que es la máscara del silencioso, algo que más viene a comentarse un poco cuanto al estoicismo, como que no muestra emociones o se cierra. O sea, hay un balance de no ser alguien reactivo que genera problemas, que le pega a la gente, que está demostrando demasiados sentimientos, y es al polo opuesto, alguien que ni siquiera reacciona, es alguien que está tan controlado que ni siquiera tiene emociones, y eso realmente tampoco es algo que es sano. Nuevamente está la parte de lo que es la máscara del comediante, que tal vez es un payaso, el que es el que siempre tiene mucho que hacer reír a los demás, entonces va por ahí siempre con esta máscara de siempre está de buen humor, cuando realmente es algo que no es cierto. No tenemos siempre el mejor humor, no siempre estamos para reír, para hacer cosas, para ser alguien que hace sentir a los demás como de buen humor. La máscara de saberlo todo, que es una persona que nuevamente anda con la idea de que él lo sabe todo, de que no puede aprender de absolutamente nada, que ya tiene que andarle explicando todas las cosas. Si bien es cierto que el hombre tiene que buscar nutrirse, informarse, tener una imagen y una sabiduría, que es lo que obviamente se admira de un hombre, no quiere decir que usted no tenga la oportunidad de aprender. Yo creo que todos en este camino de la vida, tanto hombres como mujeres, en algún punto de la vida topamos con personas que son muchísimo mejores que nosotros, y personas también que son personas con muchísima menos capacidad que nosotros. Entonces no hay una persona perfecta y no hay una persona que lo sepa todo. Y por supuesto, ya como decía, la máscara esta del estoicismo, donde ya niega emociones, que ya más bien se vuelve alguien que si muestra algo se hace como muy débil. Por ahí esto es algo como que se relaciona a la máscara del silencioso, ¿verdad? Que es muy similar, porque hay alguien que, como digo, se enfoca demasiado en la parte estoica, y hay gente que simplemente es como no habla, no comunica, y ya es algo como muy similar relacionado, pero no es lo mismo. Por ahí ya se proponen que realmente pueda reconocer estas máscaras, que
como digo, sea una persona que tiene la oportunidad de cultivar esa vulnerabilidad con personas fundamentales en su vida, amigos, círculos puntuales, sanar sus heridas de la infancia, reconocer de dónde viene todo esto, ¿verdad? De poder entenderse, poder encontrarse uno mismo, poder redefinir su éxito, redefinir la conexión que usted tiene con las demás personas, su autoestima, porque si usted realmente vive bajo alguna de estas máscaras, ese es su único valor y realmente esa idea yo creo que nos hace más daño a la que es la sociedad que solamente a usted como persona. O sea, usted tiene la oportunidad de brindar valor, de hacer muchas cosas positivas, de conectar con personas, de hacer a las personas sentirse vistas, escuchadas, y de otra manera no hacer algo que se logra. Entonces es sumamente importante para mí eso. Obviamente frases importantes como es: ser vulnerable no te hace débil, te hace libre, ¿verdad? Expresar ciertas cosas a veces duele y está bien decirlo. Lo que escondes termina controlándote, ¿verdad? A veces usted reprime tanto algo que termina siendo algo que cuando usted ve, reacciona ante eso y dice: la verdadera masculinidad no necesita esconderse. Usted muestra lo que es, a algo le gusta, no le gusta, pero es genuino, es auténtico. ¿Por qué obviamente decidí incluir este libro? Bueno, porque es uno de los libros que por lo menos para mí han marcado mucha diferencia. Como digo, lo tengo inclusive en físico por lo mismo. Aparte que soy una persona que admiro muchísimo, Luis, ayuda muchísimo con los que ese viaje masculino a aprender muchas cosas, a poder que las personas también en este libro, si lo leen, puedan entender cosas desde el otro lado de la persona que por supuesto es a veces el que no entiende. A veces se intenta explicar a una pareja, a una mujer algunas cosas y realmente no puede, no le salen las palabras, no sabe cómo explicarle, no sabe qué ejemplos usar. Obviamente este libro pues tiene mucho lo que es de los estudios y estadísticas en Estados Unidos, porque él es de Estados Unidos, pero realmente tarde o temprano va a llegar un momento donde usted ve ejemplos y eso lo identifica, inclusive aunque usted sea de un país como Costa Rica o algún otro hispanohablante, que sin duda hacen mucha diferencia, en donde es alguien que ya pasó por ahí, que sabe, que alguien que es exitoso y sabe realmente lo que usted está viviendo. Obviamente ayuda a los hombres a entender un por qué se sienten solos, por qué se sienten frustrados, por qué se sienten desconectados, incluso si realmente es que es feliz y ya es exitoso y lo debería tener todo, cuando realmente tal vez no es feliz, ¿verdad? Las personas que ya tienen un éxito financiero, económico y no son felices, bueno, hay mucho que tiene que ver por ahí que ayuda un montón, y también es ideal para los hombres que quieren como crecer emocionalmente, enfocarse en mejorar como persona, tener una profundidad mayor con las relaciones, ¿verdad? De ser auténtico, de ser uno mismo. Entonces, obviamente tengo por acá 2 recomendaciones que dije al final del episodio que les iba a tener. Las 2 recomendaciones que tengo en estos momentos son The Way of the Superior Man del autor David Deida y también Iron John de Robert Bly. 2 libros que tengo por ahí pendientes. No he leído mucho de eso, entonces obviamente lo voy a recomendar. Igual hay una lista de libros que tengo en lo que es en el Goodreads, que Goodreads es como una especie de red social para los que les gusta la lectura. Voy a dejar ese enlace nuevamente en la descripción también para que si alguien quiere como buscar más libros, porque hay muchísimos más en cuanto al tema masculinidad, que puedan ir a buscar, que puedan ir a sacar el tiempo, ver que hay autores, obviamente muchos están en inglés, pero que hay información, que el que quiere busca, traduce, hace alguna cosa, pero encuentra esa información. No es obviamente algo tal vez tan sencillo en el mundo del día de hoy para todos aprender un segundo idioma o traducir muchas cosas, pero se puede hacer. Como cierre, me gustaría como nuevamente comentarle, ¿verdad?, que hay que volver a lo esencial. Para mí como hombre en muchas cosas eso es lo que está pasando, y la masculinidad realmente necesita tener un propósito, necesita hacer algo que añade valor a los demás. Hoy más que nunca el mundo necesita a los hombres que son fuertes de mente, de corazón y de espíritu, que no solamente están para dominar, sino para servir, para proteger, para ser líderes con una integridad, que ser hombre no es una excusa para imponerse, para manipular a los demás, para golpear, sino es una invitación para sostener ese peso de la responsabilidad con un orgullo, de verdad, y con una humildad de decir: tengo lo que se requiere para servir a los demás, para usar mi fortaleza para algo positivo. Obviamente la fortaleza mental no es solamente ser frío, es tener claridad en algún momento de alta presión. El hombre también, para ser valiente, no es el que no siente miedo, sino que es alguien, por supuesto, que a pesar del miedo actúa, y nadie le va a decir a usted que las situaciones a veces son fáciles, pero actúe a pesar del miedo. Y es mejor que se equivoque y corrija a que no actúe. Y sobre todo comuníquenlo. Si algo no sabe, no pasa nada. Acérquese a alguien, algún mentor, alguien que realmente tal vez tiene esas respuestas y le puede ser de mayor utilidad. Nuevamente, el rol de ser alguien que es protector para mí es sagrado, ¿verdad? Alguien que es responsable no solo de sí mismo, sino de los que lo rodean. Protege al débil, al inocente, al que tal vez no tiene voz. No solamente es alguien que tiene que proteger a las mujeres, sino tal vez a los niños, a los mismos hombres en algún momento tal vez son más jóvenes. Toda persona que en algún momento tenga alguna discapacidad. Yo creo que esa es la masculinidad que más el mundo requiere, y que a veces por muchísimas cosas esto es lo que, ¿verdad?, le vienen a decir, que es que usted no puede abrir puertas, que usted no puede, o sea, hay tantas cosas que tal vez no soy tan de acuerdo, pero es eso, es algo que se ha venido perdiendo en ese asunto de lo tradicional, que es bueno.
Es bueno que hayan hombres de esa manera. Esto es desarrollar fuerza para ponerla a servicio de los demás, no solamente imponer mis caprichos, que esas muchas cosas. Pero los valores tradicionales no están pasados de moda, están esperando ser encarnados en una nueva conciencia, una nueva forma de pensar, que ya están evaluados y están funcionando para lo que usted tiene en su día a día, que es, por supuesto, tener honor, tener responsabilidad, tener lealtad, tener coraje. Esto no es algo que pasa de moda, no es algo solamente de culturas antiguas. Son pilares que han permitido construir lo que usted y yo el día de hoy vivimos, que obviamente toma su trabajo, tiene muchas cosas que todavía se requieren hacer, pero es sumamente bueno y, por supuesto, el tener propósito. ¿Verdad? El hecho de decir lo masculino florece en comunidad, en servicio, en rodearse de hombres que realmente lo reten a usted a crecer, a brindar cosas, no solamente a conformarse y vivir porque sí, porque ya es lo que me tocó. Que realmente digan la verdad, que si algo le molesta, que lo diga, no porque nuevamente es conflicto, sino porque es algo que no está bien y no es solamente porque es lo que alguien más quiere oír y formar parte de esa tribu, ¿verdad? Entonces, como decimos por ahí, hombre, usted que me escucha, el mundo no necesita que te escondas, no necesita que te disculpes por ser masculino, necesita que sanes, que lideres, que ames con fuerza, que protejas con valor y que vivas con propósito. Cada uno de estos libros es una brújula que puede ayudarte a recordar quién eres realmente cuando te quieras quitar las máscaras. Enfrenta tus miedos y conviértete en un caballero moderno, porque al final del día, ser hombre no se trata de ser perfecto, se trata de ser valiente. Con eso pongo fin a este episodio. Muchas gracias, amigo crack, por escuchar este episodio, por llegar hasta el final, por verlo en YouTube si es que lo está viendo. Y de mi parte sería eso. Nos escuchamos en un nuevo episodio de Manual del Éxito. Pura vida. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Si le gustó el contenido, agradecería muchísimo si puede tomarse un par de minutos para calificar Manual del Éxito en una de las apps como Apple Podcast, Spotify o iVoox. Y si esta es la primera vez que escucha este contenido, no olvide presionar el botón que dice suscribirse o seguir y activar las notificaciones para no perderse ningún nuevo episodio. Si requiere alguno de los servicios que puedo ofrecerle como locución comercial y animación, crear su propio podcast o marketing digital, no dude en ponerse en contacto conmigo. Este episodio fue producido y editado por Andrés Brenes. Este soy yo. Recuerde que hoy usted tiene la oportunidad de escribir su propia historia y tomar acción para acercarse un día más a su mejor versión. Aproveche el día. Nos escuchamos en el próximo episodio, crack. Pura vida. La aventura tiene un nuevo nombre, Nissan Rogue Rock Creek. Con la Rogue Rock Creek estarás listo para conquistar el camino que venga. Si es una ruta rocosa, tienes llantas todoterreno. Ante una gran bajada, control para descenso inclinado y su parrilla tubular para techo, lista para lo que necesites. Cuando la vida te ofrece aventura, tú tienes la Nissan Rogue Rock Creek. La capacidad de carga está limitada por el peso y la distribución. Siempre asegure la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, especialmente en el techo, afectará el manejo y la estabilidad del vehículo.